Muchos vivimos en una escalera de vecinos. Es una realidad y una idea que el dramaturgo Antonio Buero Vallejo convirtió en Historia de una escalera. Es una obra clave en el teatro español contemporáneo porque rompió esquemas desde el día del estreno, en el 49, en plena dictadura. Con esta obra empezó la brillante carrera de un autor que hasta su muerte, en el 2000, conectó con la gente. Su familia y quienes le conocieron bien comparten recuerdos del gran Buero Vallejo. En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. ¡Usted cazó a Fernando! ¡Yo no he cazado a nadie! ¡A Fernando! El regidor, al que todo el mundo llamaba Chapete, insiste y le empuja al escenario porque el público reclama al autor. Antonio Buero Vallejo, que así lo recreó unos años después, sale finalmente a saludar. Fue un estreno teatral histórico. Sucedió el 14 de octubre de 1949. Cuando yo estrené por primera vez una obra, y fue en este teatro, Historia de una escalera. Se estrenó 10 años después de acabar la Guerra Civil y el público lo entendió a la primera. Historia de una escalera era la dramática historia de España. La ovación es una de las ovaciones más fuertes que yo he oído en mi vida. Pero es que si no llega usted a salir, sí, querido Buero, sí, hubiera habido un pateo, porque lo que querían era el autor. Este recordado acontecimiento teatral pasó aquí, en el Teatro Español de la Plaza Santa Ana, en Madrid. En 1949 se recuperaba el premio Lope de Vega, interrumpido por la Guerra Civil. Antonio Buero Vallejo, un republicano convicto, se presentó con 2 obras, Historia de una escalera y En la ardiente oscuridad. Y contra todo pronóstico ganó La historia de una escalera, con grandes elogios del jurado y un buen pellizco. 10.000 pesetas en aquel momento, que me costó Dios y ayuda a cobrar. Así despegó su carrera y en el teatro hay un antes y un después de esta obra. Me lo cuenta Juan Carlos Pérez de la Fuente, que ahora es el director de este teatro tan importante para Buero. Con Historia de una escalera se acabaron las bromas. Hay quien decía, no, no es más que un sainete. No, mentira, es una obra existencial, es una obra que es una metáfora de nuestra vida, de la vida española, donde ese pesimismo trágico, lleno de esperanza de Buero Vallejo aparecía en su totalidad. 30 años en la vida de una escalera, en la vida de los vecinos de aquella son obreros. Por primera vez se da la voz en aquel teatro de la posguerra que había mucha pluma, mucho teatro intrascendente. Por vez primera se escucha hablar de sindicatos en una obra de teatro. Y eso es el sindicato, solidaridad. Esa es nuestra palabra. Y podría ser la tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. En este teatro han habido muchas noches memorables y la pasión de su director actual es como un eco cuando me cuenta que el Español pronto cumplirá nada menos que 400 años como teatro municipal. Y además es el más antiguo del mundo, con programación continuada. Reivindica la necesidad de un teatro público asequible y abierto a la calle, a todos, como quería Buero. Ahora quiero yo acercarme al territorio más personal del autor, a su mundo cotidiano. Su casa está en un edificio, como tantos otros del centro de Madrid. Reformas aparte, esta es la escalera de vecinos en la que Buero Vallejo vivió con la familia hasta su muerte en el 2000. Subió y bajó por estas escaleras millones de veces. Y ahora intento imaginar qué pensaría él de sus vecinos, si alguno le serviría de modelo para un personaje de sus dramas con esperanza, como se suele etiquetar su obra. Me recibe su hijo Carlos. Entre sus cosas, en su pequeño despacho, hay mucho que recordar de Buero Vallejo. Comentamos detalles del manuscrito original de Historia de una escalera, que no fue el primer título.
Este es el manuscrito que, como ves, es todo muy apretujado, aprovechando muy bien los márgenes, numerando las páginas solo por un lado, y este es el manuscrito de Historia de una escalera. Qué cortito, ¿eh? Se ve así. Sí, se ve como tan cortito, pero como la letra es tan pequeñita, pues la verdad es que cabía la obra. Y como puedes ver también aquí, se titulaba originalmente La escalera. La escalera. Pero había una obra de, si no me equivoco, Eusebio García Luengo, que se llamaba La escalera. Y entonces mi padre cambió el título y lo mejoró. Es mucho mejor Historia de una escalera sí, que la escalera. Lo mejoró, sí. Clac. Vale. Mira a ver si han salido bien. No, llegó a escribir en bolígrafo sobre... Pues parece ser que le salió como de corrido la obra. O sea, tardó una semana. Es increíble, ¿eh? Una semana en escribirla, según su propia declaración. Bueno, aquí que acaba el primer acto, telón. Y aquí empieza el segundo acto. Historia de una escalera no era la primera obra que había escrito. Ya rozaba la treintena y su vocación de autor teatral se iba imponiendo al deseo de ser pintor. Antonio Buero Vallejo había nacido en Guadalajara en 1916. A los 18 años la familia se traslada a Madrid, donde él estudia Bellas Artes y participa con entusiasmo en el ambiente cultural de la República. Al estallar la guerra, su padre, militar, es asesinado acusado de conservador. Pero Antonio lucha con los republicanos y al acabar la guerra es encarcelado y condenado a muerte. Le revocan la pena capital, pero pasará casi 7 años en varias cárceles, una experiencia que le marcará muchísimo. En una prisión de Alicante conoce a Miguel Hernández y le hace este famoso retrato. Es curioso esto de los deseos y los dones, a menudo intercambiados, como Gordillo pintando y no como músico, o Zulueta, que tampoco cine pudo hacer. Incluso Lorca flirteaba con el dibujo. ¿Quién decide? ¿El talento o el destino? Ahora, el deseo de ponerme en situación me lleva a esta preciosa corrala madrileña de Lavapiés. Varias escaleras y puertas, muchos vecinos posibles. Salvando las distancias con los años 40, aquí me hago una idea del espacio y los personajes que viven la historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo. Leyendo la obra, de solo 3 actos, veo que da muchos detalles sobre el espacio y los personajes. Son muchos, 12 hombres y mujeres, gente corriente con problemas corrientes, como casarse o pagar la luz. Oye, hija, no me digas. ¿Y si no fuera más que la luz? ¿Y la leche? ¿Y las patatas? ¿Sabe usted que doña Asunción no podía pagar hoy al cobrador? ¿De veras? Eso dice mi madre, que estuvo escuchando. Se lo pagó don Manuel. Como la niña está loca por Fernandito... Ese gandulazo es muy simpático. Sí, y Elvirita una lagartona. No, una niña consentida. Consentida. Yo diversión. No empuje, madre. Usted no tiene derecho a maltratarme. Que yo no tengo derecho. No, señora, soy mayor de edad. ¿Y quién se mantiene? ¡Goza! ¡Más que goza! ¡No insulte! ¡Eso! Chulo indecente. Si te vuelvo a ver con mi niña, te abro la cabeza de un sartenazo. Como me llamo Paca. Ya será menos. ¡Ay, ay, ay! A escupir a la calle. No trabajo como lo has hecho hoy. ¿Cómo lo sabes? Porque lo dice tu cara, simple. Mira. Y déjame continuar. No podrías tumbarte a hacer versitos, ni a pensar en las musarañas. Buscarías trabajos particulares para redondear el presupuesto. Y te acostarías a las 3 de la mañana contento de ahorrar sueño y dinero. Son 3 generaciones de gente humilde, con ilusiones, con miedos, que se quieren y se odian, atrapados en el espacio de una escalera e impotentes para cambiar sus vidas. Yo creo que es un teatro de tendencia trágica que se enfrenta o que intenta abordar desde un ángulo radicalmente honesto, sincero, aunque con su adobo artístico naturalmente, los problemas fundamentales del hombre, tanto en su mismidad o en su intimidad, como en su relación con el entorno social en que vive. Desde el estreno mismo de Historia de una escalera, la censura le acosa. No entiende el mensaje y se fija en algunas palabras malsonantes. Las 2 o 3 veces que a una de las protagonistas se le llamaba zorra, yo todavía no me atrevía a poner puta, pero sí zorra,
pues les pareció excesivo y me sugirieron si no podría ser cambiado por golf. Que yo no tengo derecho. No, señora, soy mayor de edad. ¿Y quién te mantiene? ¡Goza! ¡Más que goza! ¡No insultes! ¡Maestro! Y yo, claro, a 24 horas del estreno dije, bueno, pues nada, golf. Y así quedó y así está ya en el texto. Javier. Sortear la censura fue el gran desafío intelectual durante 4 décadas. Voy a saber más cosas sobre esto a la Universidad Complutense, al Instituto del Teatro que dirige el catedrático Javier Huerta. Él cree que Buero afilaba bien sus mensajes porque era mucho más listo que los censores. Buero era un hombre muy inteligente y entendía que había que torear la censura. Yo creo que ese término a él le hubiera gustado utilizar. Y él la toreaba, ¿no? Se dice que él en un texto incluso introducía a veces pasajes escabrosos o más escabrosos para que la censura se fijara en ellos y le dejara pasar otros donde él realmente le interesaba poner el ojo más crítico. Solo por la idea de que Buero reivindica de nuevo la tragedia, desde luego con un fuerte fundamento clásico, pero al mismo tiempo con la mirada a Calderón, a veces pesimista, con la mirada a Lorca también, como otro de los grandes precursores de la tragedia, pues solo por eso yo creo que su lugar en la historia del teatro español ya es fundamental. Javier me enseña con orgullo algunas cartas que se cruzó con el maestro. Como estudioso del teatro me dice que las acusaciones a Buero de posibilista fueron muy injustas. Si consiguió estrenar sin dejar de oponerse al régimen fue porque supo usar magistralmente símbolos como la ceguera o la locura para hacer segundas o terceras lecturas. Y fue un gran innovador. En la historia de la escalera es tan importante el espacio, es tan importante la casa, que la escalera misma se convierte en un personaje. Esto también es algo que no se veía antes de Buero, la importancia que tiene el propio espacio. Es el mejor símbolo. Esos personajes que no no pueden salir de esa casa. En realidad van circulando, suben, bajan, pero no llegan a ninguna parte. Me han venido a la cabeza otras vecindades famosas, como esta de Tebeo de Ibáñez o la tenebrosa escalera de La Colmena. También hay vecinos peligrosos en el misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen. Y más allá, y en la tele, me acuerdo mucho de Aquí no hay quien viva. El meollo es que el elenco de vecinos se parezca a los nuestros, o tal vez no. Y en eso, La Comunidad de Alex de la Iglesia es un peliculón de miedo. En esta búsqueda para entender la vigencia de los mensajes de historia de una escalera de Buero Vallejo, miro ahora un edificio de vecinos peculiar, distinto. Es el Walden 7 y lleva aquí en Sant Just Desvern, al lado de Barcelona, ni más ni menos que 40 años. He quedado con la presidenta de la Asociación de Vecinos, Marta Nebot, para saber más cosas de esta escalera tan poco convencional, al menos en apariencia. Tiene un hall tan enorme que dan ganas de montar un cine, algo que hacen de vez en cuando los vecinos, me cuenta Marta. También me dice que en su origen el Walden fue un edificio de protección social y los materiales baratos pasaron factura. Por eso le van haciendo arreglos como en todos los vecindarios, pero aquí son casi 1000 vecinos. Así que hay mucha gente y, por tanto, muchas historias. Si se escribiese la historia de esta escalera, con todo lo que ha pasado, Aquí yo siempre lo digo, yo no sé las televisiones que hacéis, ¿por qué no venís aquí? Si aquí hay una fuente de guión increíble. Historias de amor, la de allí enrollada con el Dayan. Uy, esto también ha pasado. ¿Mucho? Sí, también ha pasado, claro que sí, pero aquí sí. Yo creo que todo se vive también de una manera más... Es una sociedad muy abierta. Efectivamente, el Walden es una sociedad abierta del siglo XXI, muy lejos de la escalera de Buero, pero también de su propio origen. Poco o nada le queda de la utopía comunitaria y hippie que movió a sus creadores del taller de arquitectura con Bofill a la cabeza en 1975. Aquí cada piso sigue siendo distinto, de forma y tamaño, pero la dinámica vecinal ya es parecida a cualquier otra escalera. Este es un gran tema para los psicólogos sociales y por eso he citado aquí al profesor Moisés Carmona.
somos seres sociales, seres humanos, y necesitamos, yo creo que necesitamos compartir con los demás, necesitamos relacionarnos con los demás, ¿no? Es una necesidad humana. El problema es que la vida comunitaria también tiene un precio, ¿no? Es decir, vivir colectivamente implica un poco renunciar a tu individualidad y atenderte a la norma, ¿no?, del grupo, ¿no? Le pregunto si una escalera es como un país en pequeñito. Los problemas de un país son como los problemas de una escalera de vecinos, son problemas humanos, son problemas de relaciones, ¿no? Al final es un problema, ese para mí es el núcleo como psicólogo social, nada más que se centra en las relaciones entre personas, ¿no? Entonces, obviamente puedes aprender cosas de cómo se solucionan los problemas en una escalera de vecinos que te sirven para entender y cómo solucionar problemas en un país, y al revés, ¿no? Releyendo la obra de Buero Vallejo, descubrí como que, o redescubrí un nivel humano, muy humano, que es un nivel de relaciones sentimentales, ¿no? Relaciones de poder, ¿no? Relaciones de quien tiene más dinero con quien tiene menos, ¿no? Relaciones de visión de lo social, ¿no? Entonces, es un pequeño microcosmos, es un reflejo, en definitiva, de la sociedad, ¿no? Con esta idea de universalidad y vigencia de los temas de la historia de una escalera, vuelvo al Teatro Español. Juan Carlos Pérez de la Fuente la reestrenó en 2003. El autor se resistía. Si queríamos enfadar a Antonio Buero Vallejo, no teníamos más que pronunciar una frase. Cuando montamos Historia de una escalera, y se enfadaba, vaya si se enfadaba. Los enfados suyos eran algunas veces temidos. Se enfadaba porque él decía, posiblemente no sin razón, pero ¿será posible que pasan los años y voy a seguir siendo el autor de Historia de una escalera? Buero estaba un poco harto de esta obra porque ya había escrito otras 30 y alguna para él era mejor. Todo el mundo me pregunta por Historia de una escalera y yo estoy temiendo que voy a quedarme como el autor que fue de Historia de una escalera y que después ha sido un mamarracho. Sí, bueno, hay gente que piensa eso. Sarcasmos aparte, la verdad es que debe ser muy pesado que siempre te identifiquen por una sola obra. Quizá le pasó también a Beethoven o a Cervantes o a Velázquez. Picasso tiene grandes pinturas que le representan, pero el Guernica es la más popular. Y a los Rollins, y a los Beatles, y a tantos otros que al final no les queda otra que aceptar que hay títulos que tapan al resto. He escrito muchos mejores textos, es cierto, pero no nos olvidemos que el teatro es una realidad que nace en un momento determinado, y cuando España estaba en el momento más negro de la negrura de una dictadura, este texto dio luz, ¿no? Fue una luz que este director teatral creía que no se había apagado e insistió. Se emociona al recordarlo. Y fíjate otra. Estaba ya enfermito, iba en silla de ruedas, ¿no? Y al pasar por el hall y el cocherón que llamamos del María Guerrero, había una fotografía enorme de la noche de su estreno, ¿no? Lo paré, porque vi que estaba muy bajo de energía, y le dije, bueno, Antonio, ¿cuándo montamos Historia de una escalera? Y la gran sorpresa, con muy poca voz y muy poca energía, dijo, yo estoy muy malito y creo que voy a durar poco. Cuando yo ya no esté, se debe montar. 5 días después moría Antonio Buero Vallejo. Y se montó. Y bueno, ya, ahora ya damos. Y vale, vaya. Imagino la emoción con la que abordó la obra 3 años después de la muerte de Buero. Además, reinauguró el Teatro María Guerrero. Unas nubes simbólicas cruzaron el escenario. Nos cuenta la historia de varias personas a lo largo de 30 años. ¿Sabes el miedo que tuve siempre? Que podíamos caer casi en el carnaval, en una cosa estereotipada, ¿no? Cuando de lo que se trata es de ahondar en los personajes. Esa es la gran dificultad. No vale ser un triste obrero que un señorito inútil. Lo hice sin entreacto, era la primera vez que se hacía Historia de una escalera. Me decían, no puede ser, no da tiempo porque hay muchos cambios de peluquería, se puede hacer todo. Bajaba un telón, 30 segundos, volvíamos a subir y habían pasado 10 o 20 años. Esa es la gran dificultad y la verdad. O sea, esos personajes tienen que vomitar su dolor, su rabia, su asco desde un lugar que si no hubiese sido eso que llamamos organicidad, nos hubiéramos cargado la obra. Tiene razón, que no se meta con mi ¡Calla, que tu mosquita muerta!
Yo creo, creo que Buero, o sea, sabe hacer teatro. Leído es mucho peor que representado. Crea una emoción teatral, y un drama, y una tensión, y hay un crescendo en la obra. Y esto lo sabe hacer muy bien. El arquitecto Óscar Tusquets fue el escenógrafo de este montaje. Le encanta Buero y ya se había estrenado en esta faceta con otra obra suya, La Fundación. Pero el tema de las escaleras fue todo un reto. Buero Vallejo es un autor que teóricamente deja muy poca libertad al escenógrafo, porque hace unas acotaciones en el texto súper precisas, ¿no? De cómo es la escena, de cómo entra un personaje. Y cuando surgió la idea de hacer la historia de una escalera, aparte de que la escalera es un tema que me obsesiona, en relación a las otras escenografías previas que había visto, mi aportación más importante fue girar la escalera a 45 grados, ¿no? Yo la giré a 45 grados y me pareció que esto me daba más posibilidades, porque las puertas de los vecinos no estaban puestas perpendiculares a la boca, sino que estaban a 45 grados y me parecía que esto aportaba una novedad. No pretendimos nunca que aquella comunidad de vecinos fuera una comunidad de vecinos del año 2000. Y por tanto la escalera tampoco, ¿no? Y aparte de la escalera, por suerte, fue la primera escalera que pude hacer sin cumplir normas de incendios, porque si no, la escalera sería ilegal. O sea, trabajar como escenógrafo tiene esta ventaja, que por primera vez no tienes que discutir con los bomberos. Cambios, porque la casa al principio hay muchos flashbacks. Óscar Tusquets reivindica la escalera como protagonista indiscutible de la arquitectura y también de la vida. Ha reflexionado y escrito sobre escaleras de todo tipo y cree que están en peligro de extinción, sobre todo desde que los ascensores y la seguridad han relegado la escalera como espacio de relación. Casi todos los progresos tienen un peaje, y el peaje ha sido que la escalera como núcleo de relación, que pasen cosas en la escalera, pasa muchas menos. En el montaje de 2003 del Teatro María Guerrero también destacó una protagonista especial, la actriz Victoria Rodríguez, viuda de Buero Vallejo. Hacer una obra de él ya lo he vivido, pero no lo he vivido nunca sin él. Esas palabras de él antes de un estreno las necesito y no las voy a tener, claro. Siempre me impresiona acceder al territorio íntimo de un creador porque dice mucho de él, de lo que nos es más invisible. En la casa familiar de Buero Vallejo encontramos sus fetiches y recuerdos y, sobre todo, la simpatía y generosidad de Victoria Rodríguez, que fue su compañera hasta el final, en el año 2000. Victoria ha hecho 3 veces historia de una escalera. Miramos la versión que en el 71 hizo Televisión Española en el famoso Estudio 1, que ella recuerda muy bien. En un país tan envidioso como el nuestro, no fue siempre fácil para esta actriz estar casada con un gran autor como Buero. Entro porque voy a sacar dinero para pagar. Y ahora tengo la bajada con mi padre. Tú lo que necesitas no es un yerno rico, sino un muchacho emprendedor que lleve adelante el negocio. Pues sacas a Fernando de la papelería y le colocas con un buen sueldo en tu agencia. Se ha puesto el pirita, es una cabellina. El hombre que se la hacer teatro de Antonio es un placer, porque te lo crees todo lo que estás diciendo. Era un hombre tan correcto, ya no hay, ya no sois así. Antonio tenía sentido del humor. Sí, lo tenía. Y usted tenía, también sí. Lo tiene mucho. Es verdad, era un hombre... ¿Le gustó la obra? Ah, me encantó, me gustó muchísimo, porque yo además entonces no era muy intelectual, ni ahora tampoco, ¿eh? Pero vamos, entonces lo era menos. La obra me pareció estupenda. Estupenda además para el momento. La conversación se va animando. Me cuenta que Buero la contrató para hacer otra obra, Hoy es fiesta, en 1956, y se casaron 2 años después. Tuvieron 2 hijos, viajaron mucho y hace un balance de su vida personal y profesional muy positivo. Tiene unos cuantos apelativos divertidos para él. Venga, Buerito, a comer. Pues
Pues no tengo ganas hoy de ir. O sea, dependía de lo que fuera, sonaba el Tony, el Güero o el Güerito. O don Antonio, me han dicho que a una le llamaba. Ah, pero eso era anchoteo. Ah, cuando era en plan de broma, don Antonio. No, me decía que estás hoy muy don Antonio. Porque a mí me da igual. No, es que ya yo realmente no me he enterado de que me casé con un genio. Para completar la búsqueda en la biografía y la genialidad de Buero Vallejo, voy al Ateneo de Madrid, como él hizo tantos días de su vida. Ingresó en el año 1948 como pintor, pero ya escribía. Las primeras obras fueron Historia de una escalera y En la ardiente oscuridad. Luego vendrían otras como Las Meninas, El concierto de San Ovidio, El sueño de la razón, El tragaluz o La fundación. Una larga trayectoria que le valió los premios y reconocimientos más importantes. En 1971 entró en la Real Academia ocupando el sillón X. En el 86 recibió el Premio Cervantes y 10 años después el Premio Nacional de las Letras. Me encanta el Ateneo. Aquí se sentó Buero y también Einstein y Ortega y Gasset. Está muy bien venerar a los librepensadores. Por eso ya tienen a punto su retrato entre los 189 de esta galería. Y yo pongo mi guiño. Es posible, perfectamente posible, torres más altas han caído, que en el siglo XXI no se diga nada de Antonio Buero Vallejo, ni bueno ni malo. ¿Quién sabe? Yo no lo sé. La verdad es que tampoco me importa demasiado. Pero a mí sí me importa. Por suerte, Buero Vallejo sigue interesando en el siglo XXI. Además hay un teatro Buero en Guadalajara, su ciudad natal, y también este de Alcorcón. Aquí he citado a un profesor muy especial, Ignacio Aranguren, que con sus alumnos del Instituto Navarro Villoslada, de Pamplona, ganó en 2011 una edición de los premios Buero de Teatro Joven con una obra que titularon Buero Fusión. A través de Buero Fusión, los alumnos entraron en el mundo de Buero Vallejo. Lo descubrieron a partir de Historia de una escalera hasta sus últimas producciones, ya prácticamente hasta el año 2000. Entonces, efectivamente, lo vieron muy serio, pero a la vez muy atractivo, porque el teatro de Buero es trágico, pero a la vez los personajes tienen un claroscuro emocional muy bonito para los adolescentes. Luchan por sus ideas, pero también los personajes en El tragaluz, en La ardiente oscuridad, también se pelean por la misma chica, y eso es intemporal. Yo pienso que el teatro de Buero tiene 3 agarraderos para el aula de hoy. Es un teatro que sigue siendo experimental, que juega con el tiempo, con el espacio, que propone unas innovaciones técnicas que todavía son vanguardistas. Es un teatro social, de una sociedad que era la franquista, pero que puede ser totalmente contemporánea, y es un teatro también filosófico. Este gran profesor, quien lo pillara, ha sembrado la semilla del teatro en 1 millar de jóvenes. El premio Buero fue un justo reconocimiento. Dicen que Historia de una escalera es un drama con esperanza. Buero Vallejo usó un símbolo, la lechera, para hablar de los sueños imposibles o perdidos o derramados. Pero sueños, al fin y al cabo, que son imprescindibles para seguir viviendo. Y viviremos en otro barrio, en un pisito limpio y tranquilo. Yo seguiré estudiando. ¿Quién sabe? Puede que para entonces me haga ingeniero. Y como una cosa no es incompatible con la otra, publicaré un libro de poesías. Un libro que tendrá mucho éxito. Qué felices seremos. Carmina. Mi Carmina.